Buenas tardes, Dios los bendiga. De nuevo estamos en nuestro devocional en este día de Primera de Pedro. Vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 7. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. ¿Qué tan alerta estamos frente a la carnalidad de este mundo? ¿Qué tan vigilantes o qué tan sobrios somos en oración? La oración es un recurso maravilloso que nos ha dado Dios para mantenernos en comunión con Él, pero al mismo tiempo para que Él nos mantenga despiertos en medio de este mundo que quiere que volvamos atrás cuando hemos conocido a Cristo y que quiere que vivamos no conforme al Señor, sino conforme a la carnalidad. Y una de las formas que utiliza el mundo precisamente es haciéndonos pensar que de nada sirve seguir andando en santidad o seguir siendo fieles al Señor por gratitud a Cristo que nos salvó, si seguimos sufriendo en esta vida. Por eso es muy importante que para ser sobrios y velar en oración entendamos que Cristo una vez más padeció en la carne y, como dice el primer versículo, nos armemos del mismo pensamiento. Otra vez, Cristo padeció en la carne por nosotros para darnos salvación eterna. Nuestro padecimiento en la carne no es como el de Él, que fue para terminar con el pecado, en el sentido de terminar con la culpa por el pecado y la condenación por el pecado en la eternidad, sino que en nuestro caso es para aplicar esa redención a nuestra vida y terminar ya con la vida que vivíamos lejos de la voluntad de Dios. Terminar con la vida pecaminosa. Hay varios términos allí en estos versículos que demuestran que lo que está tratando de decir el autor Pedro es que la vida que vivíamos no la vivamos de nuevo. La vida que vivíamos antes de conocer a Cristo, la vida en la carne, como le llama el versículo 2, y contrasta: Cristo sufrió en la carne, pero no vivamos en la carne. Carne es una palabra en la Biblia que se utiliza con varios sentidos. Uno, lógicamente, el cuerpo. Cristo sufrió en su cuerpo, físicamente, humanamente, también humanidad completa, no solo cuerpo, pero también disolución, desenfreno, concupiscencias, como le llama el versículo 2, que significaría ir en pos de todos los deleites y placeres que este mundo nos puede ofrecer en nuestro cuerpo, sin tener en cuenta si realmente agradan o no agradan a Dios. Por eso dice que ya no vivamos el tiempo que nos resta ahora que conocemos al Señor en la carne, es decir, conforme a las concupiscencias, es decir, deseos desordenados de nuestra carnalidad o nuestro cuerpo, que no son conforme a la voluntad de Dios, sino que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado, baste ya la anterior vida que vivimos antes de conocer a Cristo, y es muy importante que entendamos que tuvimos una vida antes de Cristo y que tenemos otra vida ahora después de Cristo, para que realmente podamos percibir en la práctica los frutos de la redención eterna, los frutos actuales. Tal vez esto pueda aludir a algo que usted o yo, o varios, o todos hayamos podido haber vivido antes de conocer a Cristo, y esto es una práctica continua. Dice que vivíamos haciendo lo que agrada a los gentiles. Lascivias, que significaría deseos desordenados sexuales, concupiscencia, deseos desenfrenados, embriagueces, y se dan cuenta en todo tipo de deseos desordenados, orgías, disipación, idolatrías abominables, es decir, estar teniendo dioses ajenos al Dios de la Biblia, no solamente dioses que se levanten con figuras
para reverenciarla, sino también dioses o ídolos funcionales, en este caso nuestro, las personas, las actividades, las cosas, el dinero, que es un ídolo, la fama, la fortuna, el poder, que vivamos detrás de todo eso desenfrenadamente. Ya pasó ese tiempo, ahora somos de Cristo. Ahora, si velamos y somos sobrios en oración, nos daremos cuenta que todo eso será juzgado cuando Cristo regrese a juzgar vivos y muertos, que para eso fue predicado el Evangelio, según se entiende bien el versículo 6, la mayoría de los eruditos bíblicos entiende que ya habían muerto creyentes o iban a morir algunos creyentes en Cristo y que la iglesia estaba preguntando qué pasaría con esos muertos, pues a ellos se les predicó el Evangelio para que murieran en la carne como todos, creyentes inconversos, pero fueran vivificados en el Espíritu según Dios, que al final de todos los tiempos fueran resucitados y que lógicamente al morir fueran al cielo con Cristo antes de la resurrección final. Así que el fin de todas las cosas se acerca. Al final, todos los desenfrenos de todo tipo en la carnalidad terminarán cuando la persona muera. Y al final de todas las cosas, todo será juzgado. Todos seremos juzgados. Pero los que hayamos confiado en Cristo, seremos redimidos en el sentido de que estaremos eternamente con Él después de resucitados. Y si hubiéramos muerto antes de que Él viniera, estaremos en el cielo esperando la resurrección. Pero una característica, una vez más, de quienes así esperamos y quienes realmente seremos salvos eternamente es que somos sobrios y velamos en oración. Ambas palabras hablan de cabalidad, de templanza, de no desenfrenos, sino más bien de ser sobrios, como la misma palabra enseña, sensatos, guardarnos. Incluso la palabra velad alude a un término griego que también podría ser traducido como guardarse del vino, no desenfrenarse. La característica del cristiano es que no es desenfrenado, tiene el don del Espíritu Santo o la presencia del Espíritu Santo en su vida para darle dominio propio a través de la oración. Entonces una característica que debe verse en nuestra vida es que entre más caminamos con Cristo, más oramos, esperamos su redención eterna, pero entre más oramos, más nos controla, domina o da dominio propio, nos permite tener sobriedad el Señor sobre nuestras vidas. Señor, te pedimos precisamente en oración que nos ayudes a ser sobrios, sensatos, velar en oración, que no nos permitas descuidarnos porque precisamente muchos de nosotros somos tentados en todo tiempo a volver a nuestra vida pasada. Y lo que queremos, oh Santo Señor, es honrarte a ti, viviendo ya no en la carne, porque como todos moriremos en la carne, pero ya no vivimos en la carnalidad o en el desenfreno de nuestros deseos o tentaciones que tengamos carnales. Ayúdanos, Señor, por medio de la oración. Ayúdanos a no desfallecer en oración y fortalécenos en medio de oración a servirte, aun a pesar de las dificultades, aun a pesar de las adversidades que vivamos en este tiempo. No hay ninguna clase de adversidad que pueda obligar nuestra vida porque tu Espíritu Santo mora en nuestro corazón y podemos vivir para tu gloria. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.